Eso es clave. Probablemente lo primero es entender que el derecho, todo el derecho, la constitución, las leyes, las decisiones que toman los alcaldes, las alcaldesas, los consejos municipales, todo el derecho tiene sesgos. Tiene sesgos. El derecho no es neutro. Tiene sesgos de clase, tiene sesgos de género, tiene sesgos de raza, de capacidades. Está atravesado por todos los sesgos que dan forma a la sociedad, para bien y para mal. ¿Qué significa eso? Significa que como todo el derecho está atravesado por sesgos, no opera, el derecho no funciona al margen de quienes lo interpretan, no funciona al margen de quienes lo operan. De modo tal de que si personas como nosotras no estamos ahí para asegurarnos, por ejemplo, de que quien opere el derecho no lo opere con sesgos patriarcales, el derecho va a operar con sesgos patriarcales. Si quienes estamos aquí no estamos permanentemente preocupados de que el derecho no opere, por ejemplo, con sesgos de raza, el derecho va a estar sistemáticamente oprimiendo a los pueblos originarios. Y eso es así. Y eso quisiera vincularlo con la pregunta que se hacía a propósito de la interpretación. ¿Cómo lo hacemos para asegurarnos de que de que no haya margen para la interpretación? Yo creo que es al revés. Yo creo que la aproximación, la respuesta correcta es al revés. ¿Cómo lo hacemos para asegurarnos de que cuando el derecho sea interpretado, que siempre va a ser interpretado, lo sea de manera funcional a la libertad, a la igualdad, a la emancipación, y no a la dominación, no al neoliberalismo, no al patriarcado, no a la acumulación del poder? Por ejemplo, lo que yo hice en el Senado fue una interpretación, ¿verdad? Yo dije, cuando me invitaron, yo pensé, pucha, ¿qué hago? Están masacrando, están reprimiendo al pueblo, igual como lo hicieron en dictadura, porque no fue una represión así a tontas y a locas. Fueron a buscar dirigentes estudiantiles a sus casas, etcétera, ¿verdad? Que es la misma forma de represión que hicieron en dictadura. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me pongo en el papel del profesor universitario y hago esto lo más técnicamente correcto posible? ¿O trato de ver la forma de argumentar en favor de la defensa del Estado de Derecho para limitar la forma en que se está implementando el estado de excepción? No porque me interese buscar la interpretación correcta, sino porque me interesaba defender a la gente, defendernos a nosotros mismos. Si yo también salgo a la calle, yo también he recibido golpes de carabineros. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa interpretación cayó en tierra fértil, ¿verdad? Y nos sirvió para entender que las Fuerzas Armadas no son ilimitadas, ¿verdad? Que el poder de las Fuerzas Armadas no es ilimitado, que el poder de Carabineros no es ilimitado, que el poder del Presidente de la República no es ilimitado, que está limitado por nosotras, por nosotros. Y eso yo creo que fue súper potente. Yo creo que por eso fue tan viral y tan fuerte lo que pasó. Pero eso nos tiene que servir de alguna manera para cachar cómo funciona el derecho. El derecho no funciona al margen de sus operadores. No funciona al margen de los operadores que están en el Parlamento, pero tampoco funciona al margen de los jueces, no funciona al margen de los profesores de derecho, no funciona al margen de los estudiantes, no funciona al margen de nosotras, ¿verdad? Funciona porque está atravesado por esas estructuras sociales. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso, si nosotros no estamos ahí, el derecho va a operar desde sus sesgos. Si nosotros no estamos ahí, el derecho va a ser patriarcal. Si nosotros no estamos ahí, el derecho va a funcionar en clave neoliberal. Si nosotros no estamos ahí, el derecho va a seguir siendo funcional a la opresión de los pueblos originarios. Entonces, la única solución es que estemos ahí, que estemos presentes, ¿verdad? Que estemos presentes. Por eso, el llamado, de alguna manera, es estar permanentemente movilizado, no descansar con el plebiscito, no descansar una vez que se apruebe la Asamblea Constituyente, no descansar cuando se apruebe la nueva Constitución, es estar permanentemente preocupados de que los dueños de la vida que nosotros llevamos somos nosotros, somos nosotras,
¿verdad? Y lo que ha pasado con este régimen neoliberal es que nos ha arrebatado el poder que tenemos sobre nuestras propias vidas. Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso surge, porque el sistema es funcional a la acumulación del poder. No es casual que el mar chileno sea manejado por 7 familias. No es casual que en el retail sean 2. No es casual que la AFP sean 5. 5. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y la única forma de que eso cambie es que nosotros no dejemos que esto se nos arranque, que no dejemos que esto se nos vaya, se nos diluya en las manos. Ahora, hay varias preguntas a propósito de bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que esto funcione? ¿Cómo lo hacemos para que se apruebe el plebiscito? ¿Cómo lo hacemos para que no nos vuelvan a cagar? Y la verdad es que es súper... A ver, esto nos toma en un momento de crisis de la democracia en el mundo, ¿cierto? Hay que ser conscientes de eso. Hay problemas de la democracia representativa en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países más consolidados de la democracia liberal en Europa, ¿verdad? Etcétera. También hay problemas en América Latina. Hay que tener presente además de que la democracia representativa es un invento europeo que fue impuesto en América Latina. Esto no tiene nada que ver con nuestras categorías culturales. Si nosotras pudiéramos gobernarnos libremente de otra manera, o sea, si nosotros pudiéramos decidir cómo gobernarnos libremente, probablemente no habríamos elegido la democracia representativa. No sé qué habríamos elegido, no tengo idea, pero probablemente no habría sido esto. Entonces, igual es normal que esto genere tantas tensiones, es normal que esto genere tantos problemas, particularmente en países como este, y particularmente donde empezó el neoliberalismo. ¿Cómo lo hacemos? Yo diría que lo primero es estar, como decía, permanentemente encima. Mientras el sistema no cambie, tenemos que estar permanentemente encima de nuestros parlamentarios, de nuestros representantes, de nuestros alcaldes, de nuestros concejales. Tienen que entender, los políticos en general, tienen que entender que la posición de privilegio que tienen es gracias a nosotros, o más bien es por culpa de nosotros. Claro. Y eso es que tenemos que empezar a asumirlo. Esta gente está donde está para trabajar porque nosotros estamos acá. No es al revés. No es que nosotros estemos aquí gracias a ellos, es al revés. Ellos están donde están gracias a nosotros. Por lo tanto, el primer desafío es obligar, forzar a que las decisiones en el Estado se tomen como si les estuviéramos tomando nosotros, como si les estuviéramos tomando nosotras. Porque hoy día lo sabemos, esto es como pesca, es como Corpesca. ¿Por qué la ley de pesca es como es? Porque hay un tremendo empresariado detrás de la ley de pesca apoyándola. Bueno, probablemente si nosotros estuviésemos de otra manera apoyando la ley de pesca, probablemente la ley de pesca habría sido distinta. Pero como nosotros también nos dejamos estar, como nosotras también nos abandonamos un poco al mercado, al consumo, al neoliberalismo y le entregamos al Estado a esta gente, de alguna manera, la forma de recuperarlo es decir, bueno, ahora nos toca a nosotros, este es nuestro trabajo, esta es nuestra responsabilidad. No hay una bala de plata que nos permita disparar y salvar esto de manera permanente. No es que nosotros digamos plebiscito y se resolvieron todos los problemas. No es que digamos asamblea constituyente y se resolvieron todos nuestros problemas. No hay balas de plata. El desafío que tenemos nosotros es que esto sea permanente. De verdad, es que esto sea permanente. Por eso de repente se diluyeron, alguien me lo preguntaba, se diluyeron las 3 etapas. Las 3 etapas que yo decía son movilización, plebiscito, asamblea constituyente. Pero la movilización tiene que ser permanente. No puede terminar en la etapa 2, no puede terminar en la etapa 3. Porque si no, en 20 años más vamos a estar igual. Vamos a estar igual. Y la generación que viene nos va a cobrar. Nos va a decir, oiga, ustedes tuvieron un momento constituyente y se arreglaron los bigotes entre ustedes. Y ahora tenemos una constitución que, no sé, da lo mismo. Ese es un desafío que tenemos que asumir nosotros, tenemos que estar a la altura de los tiempos que corren. Esta generación tiene que estar a la altura de tomar la posta de quienes resistieron a la dictadura.
tenemos que estar a la altura. Y eso significa no bajar los brazos. No bajar los brazos nunca más. Nunca más. Y eso hay que entenderlo. Por ejemplo, no bajar los brazos nunca más significa revisar la presencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad. ¿Verdad? La estructura organizacional de las Fuerzas Armadas depende de una decisión que no tomamos nosotras. ¿Verdad? Que no tomamos nosotras. Viven en sus propias poblaciones, tienen sus propios colegios, tienen sus propias universidades, tienen sus propias escuelas matrices. ¿Por qué? Salud, jubilación, ¿por qué? Si nosotros pudiéramos tomar esa decisión, probablemente las cosas serían distintas. No bajar los brazos nunca más significa, por ejemplo, repensar el sistema de justicia. ¿Verdad? ¿Es razonable tener una carrera judicial como esta? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es algo que podemos revisar, ¿cierto? Es algo que podemos revisar. Lo propio respecto de los pueblos originarios. Y aquí yo creo que hay un tema súper interesante a propósito también de lo que decía la compañera aquí adelante. No pisemos el palito tan característico de los tiempos modernos que de alguna manera reivindican la igualdad por asimilación, por vía de asimilación. Pensar los pueblos originarios en clave de derechos humanos significa pensar con la cosmovisión europea una realidad que no es europea. Pensar los derechos de la mujer, de clase, de género, de raza, todo el sistema jurídico que nosotros heredamos después de la Revolución Francesa, que está pensado para el hombre blanco propietario. Y no estoy exagerando, por eso genera las tensiones que genera, particularmente en continentes, en territorios como los nuestros. ¿Verdad? Por eso el problema de integración de la diversidad en general, porque toda la diversidad entra como a la fuerza. Toda la diversidad entra a la fuerza, porque cuando nosotros pensamos en igualdad, estamos pensando en asimilar al modelo hegemónico, asimilar al hombre blanco propietario, que fue el que empujó la revolución burguesa de los siglos XVII y XVIII, aunque suena así tan lejano. ¿Verdad? Lo vemos hoy día en los pueblos originarios. No es razonable hablar de derechos humanos con los pueblos originarios. El discurso de los derechos humanos es un discurso que tiene sentido en Europa. A lo mejor aquí también, vale, pero veamos cómo, entre nosotras. Pero los pueblos originarios son otro rollo, que yo tampoco me atrevería a hablar mucho de eso. Poco lo conozco tanto.